Sucede que a nivel gástrico pueden haber neoplasias benignas como en cualquier otra parte del cuerpo. Eso es bastante claro. Pero lo que pasa es que es más frecuente las malignas que los benignos. Aunque recordemos que un benigno puede convertirse en maligno. Probablemente en su estado benigno casi nunca lo encontramos o hizo rápidamente de benigno a maligno. ¿Sí? Y casi siempre lo encontramos ya en su estado maligno. Entonces, casi nunca los encontramos en el estado benigno. Pero si los encontrásemos, los encontraremos de diferentes, digamos, opciones y diferentes formas, como son, por ejemplo, poco comunes incluyen tumores del estroma y del epitelio, o sea, los más frecuentes, ¿no? Epiteliales y mesenquimales, estroma y mesenquimalalismos. El término pólipo no es un término de decir que es una lesión tumoral. Solamente los pólipos quiere decir que son lesiones que se proyectan y crecen hacia la luz. ¿Sí? Eso es lo que encontramos en los pólipos. Aquí nos dice en algunos aspectos, pues como son de lesiones que crecen hacia la luz, la mayor parte están relacionadas con la parte epitelial, ¿sí? El crecimiento epitelial, aunque llega un punto en que los pólipos pueden también generar procesos que podrían transformarse hacia neoplasia y bueno, ya llegarían a ser pólipos y ya se convertirían en neoplasia. Aquí mencionan algunas características, ¿sí? 0.4 de las necrosis adultos y 3.3 a 5 de los porcentajes de los japoneses. Nosotros somos una cara de japoneses. Entonces, y en los estudios endoscópicos más o menos este es el porcentaje. Bueno, como para mencionar un poquito esa situación. Ahora veamos, los pólipos no son, insisto, no son tumores, son lesiones que se proyectan y que pueden dar, al observarse, dar la posibilidad, pues, la como si fueran tumorales. ¿Sí? Miren que sí se los ha podido clasificar. Ahorita les muestro algunas características de ellos. La mayoría de los pólipos no son neoplásicos, sino de naturaleza hiperplástica. ¿Sí? Aquí ya hablo porcentajes que los que después se transforman en malignos, ya, aunque deberíamos decir ya de una vez tumores malignos, ¿no? Pero bueno. Unas características de estos hiperplásicos, ¿sí? Primero es que lógicamente tienen mayor número de células, de las estructuras, y a nivel de las glándulas se ven dilataciones quísticas. Normalmente, si ustedes recuerdan cómo se ven la mucosa gástrica, se ven las glándulas tubulares, ¿sí? Pero digamos, esas glándulas tubulares se vuelven un poco más amplias, pues dicen dilataciones quísticas y numerosas. Esas es de pronto unas características interesantes y llamativas de una lesión hiperplásica. ¿Sí? Ahorita miramos una de ellas. En la lámina propia puede contener un mayor número de células inflamatorias. Algunos tumores, no, sino algunos pólipos también se denominan pólipos inflamatorios. ¿Sí? Existe también ese tipo de concepto. Cuando la respuesta inflamatoria es bastante notoria, también tenemos pólipos inflamatorios. Aquí, esto es lo que nos resalta, que no es tumoral. El epitelio puede ser regenerativo sin displasia. Puede ser que la displasia es un elemento que, aunque de entrada no es cáncer, pero sí nos hablaría de un evento de tipo tumoral o de alteración hacia lo tumoral, la displasia. Así. Pero dice que no la tiene, realmente que hay algunos cambios que podrían sugerirla, pero que no son totalmente displásicos, ¿no? Cuando se encuentren lesiones en las que hay muchos pólipos, de pronto aquí no es frecuente, ¿sí? Pero ya veremos en intestinos si se ven más, ¿sí? E incluso hay pólipos múltiples, poliposis familiar, en donde en alguna ocasión
recibido un colon, adelantando un poquito la temática, que tenía una de esas poliposis familiar, una paciente joven. Pero realmente la cantidad de pólipos es que casi no se veía mucosa, o sea, no se veía mucosa normal, plana, como uno ahora ve en el colon, no, todos eran pólipos, sí. Esos pólipos, esas poliposis familiar, esos sí son muchísimo más fácil que vuelvan o que se generen procesos tumorales. O sea, cada vez que la lesión se vuelva más numerosa, la posibilidad de que una de ellas y ya esté haciendo transformación hacia neoplasia es muchísimo más alta, ¿no? Insisto, en estómago no es muy frecuente, pero pues no podemos tenerlo tampoco a decir nunca va a suceder. Tengámoslo en cuenta. Ahora vemos el siguiente. Miren cómo se llama. Adenoma. Una pregunta del anterior decía que puede presentar como tejido glandular, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser que los pólipos secreten? Sí, incluso es que aquí lo voy a cambiar el orden a la, porque aquí está lo que le quería comentar, ¿sí? La imagen está más ubicada. Está esta, aquí, aquí, esta es la explicación de eso. Miren, aquí está lo que les decía. Un pólipo hiperplásico. O sea, igual empiezan a secretar. O sea, como el tejido es normal, el tejido tiene el epitelio normal y solamente algunas características cambian. La protrusión, estos espacios más amplios, a veces más ramificados, miren espacios grandes. Lógicamente ellos están produciendo porque están respondiendo. ¿Cómo así que no? Aquí hay un espacio. Así. Es más tortuoso. Todo es el pólipo. Ustedes se acuerdan que cuando uno mira es una línea y ahí se ven todas las glándulas ahí. Aquí no, aquí está protruyendo y se ven los espacios. Lógicamente sí, o sea, son células que están normales y como células normales tienen que producir su moco dependiendo especialmente si están a nivel de la ubicación antropilógica, o si lo van a producir. ¿Sí? Entonces son lesiones de esas características. Que se vuelven una buena opción de que posteriormente se puedan transformar en neoplasia, sí, pero eso ya lo definiría la endoscopia con la biopsia, ¿sí? Por eso, el último párrafo de la siguiente diapositiva nos pone o nos da una de las estrategias de los comportamientos que tenemos que tener frente a esto. Primero, nos dice, ¿qué es un adenoma? Listo, adenoma es un tumor, ya es una neoplasia benigna. Entonces, ya saben. ¿Adeno qué quiere decir? Blanda. Ustedes saben que el estómago son blandos, entonces, listo. Adenoma, ¿sí? Dice la verdadera neoplasia. Entonces, ese tiene que tener displasia, constituye al 5 al 10% de todas las lesiones polipoides. ¿Se acuerdan que había 90 decían? Más o menos, ahí coloca esas. Entonces ya esos pólipos ya no serían pólipos, ya son verdaderamente adenomas. ¿Sí? Está formado por un epitelio displásico, eso sí, miren que aquí sí ya lo afirma, ¿sí? Y lógicamente puede evolucionar, y desafortunadamente lo que uno nota y ve es que la mayoría de veces sí evolucionan hacia la malignidad. Son mucho más frecuentes en colon, ya los veremos de colon cómo se ven y qué algunas características. Pueden ser sésiles, ¿qué quiere decir sésiles? Sésiles quiere decir que no tienen pedículo, que son como el mejor ejemplo. Pase la mano por debajo de la tapa. Todos esos chicles que están ahí abajo.
Así son las cosas sésiles. Así, pegados, no están colgando, no están así. Como estaba ese video, viene aquí, ese sí es peliculado, porque estaba así colgando, ¿no? Sí. No, pegado así. ¿Sí? Por eso les dije, eso es incómodo, pero yo creo que, aunque quiera o no quiera, alguna vez sí se ha chocado contra esos ciclos. Así es lo sésil, no tiene nada y todo está ahí. Le vamos a la imagen para que lo mire allí. Esto es así. De esa manera, ¿no? Bueno, pero aquí nos falta hablar otra cosa interesante. Dice, y esto es lo que uno les llama mucho la atención y es lo que estamos trabajando con los gastroenterólogos, decirles, en la endoscopia no es posible distinguir de un pólipo hiperplásico de los adenomatosos, o sea, de los que están volviéndose tumorales, y lógicamente que pueden volverse hasta cáncer. Por lo tanto, ¿qué se requiere? Realizar el estudio histológico. Y para realizar el estudio histológico, ¿qué necesito? Resecar. Entonces, todo lo que usted vea en el estómago, que sobresalga, que esté colgando, que esté ahí adherido, que esté todo lo anormal, sáquenlo pensando que puede ser cáncer. Ya la biopsia, ya los colegas le dirán, ¿lo fue o no lo fue? Si uno dice, no había sido, pero tocaba sacarlo de todos modos. Un pólipo tocaba sacarlo. Potencialmente, de pronto no tan grave, no tanto, pero pues en un futuro podría ser una lesión, algo que generaba algún riesgo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vemos acá, ¿no? Esas características. Entonces, pues por decirlo, todo es maligno hasta que no se demuestre lo contrario. Sáquelo todo. ¿Sí? Aquí están las lesiones, y si ustedes miran esto, ¿sí? Esta lesión, imagínense, si usted fuera el gastroenterólogo y usted estuviera viendo en el estómago y ve esto, créanme que yo creo que todos pensaríamos que puede ser maligno. De entrada, por la proliferación, por las características, puede ser maligno. La única forma de decir que no es maligno, el estudio histórico. ¿Sí? Entonces, puede ser que le haga una biopsia incisional y con eso le confirmen que es un... Uno le puede decir que es un adenoma, pero en el pedacito de la biopsia. Y el resto, o sea que ya se está transformando. A veces es complicado, por eso les decía, acá es siempre necesario tomar varias biopsias como para estar mucho más seguro de ante qué estamos, ¿no? Se van a dar cuenta, esta imagen que es de un tumor benigno, cuando usted lo vea en contraparte con un tumor maligno, la diferencia macroscópica no es muy grande. Por lo tanto, sigue válida la apreciación. Piense que todo es cáncer hasta que desde histología, desde patología, le confirmemos o le digamos que no lo es. ¿Sí? Miren que se pueden ver también algunos pólipos inflamatorios donde lo que más predomina, sí se ven las glándulas un poco aquí, no muy numerosas, no muy elongadas, pero sí un componente inflamatorio bastante prominente. ¿Sí? Algunos de esos puede que también tengan algo de Helicobacter, es probable. Aquí trata de formar hasta folículos o agregados linfoides. Eso no quiere decir que sobre un pólipo no se puede dar respuesta inflamatoria. Claro, se pueden agregar muchas más. A veces uno tiene como la idea, ¿no?, que si el paciente, damos un ejemplo, si el paciente le dio cáncer de mama, ¿no le puede dar cáncer gástrico? No, le puede dar y le puede dar muchos más. Si este paciente le dio un pólipo y solo le puede dar cáncer, sí, así. O sea, acá no existe ese de que no, o sea, si tiene algo no le puede dar lo demás, no. Aquí se le puede agregar, todo se puede hacer. Por eso el apartado de tumores benignos es corto, ¿sí?, porque realmente no es que se encuentren mucho. Pero el apartado del cáncer gástrico, ese sí es grave. ¿Sí? Entonces, miren cómo lo coloqué el término. Cáncer gástrico. ¿Sí? Puede que alguno diga no. No le veo nada especial a eso.
Pues, cuando yo digo cáncer gástrico, ¿a qué tipo de neoplasias malignas me refiero? No nos ha enseñado. Acuérdense que cáncer es el término para neoplasia maligna. ¿Y las neoplasias malignas de dónde pueden surgir? Epiteliales. Vale, oye. O sea, por eso lo coloqué como cáncer, no lo coloqué como carcinoma. Puede que alguno dice, no, con carcinoma. Pero cuando digo carcinoma me estoy limitando a los epiteliales y estoy dejando por fuera a los otros. Entonces, no. Voy a hablar de todos ellos. ¿Sí? Que el concepto de los epiteliales se lleva más del 95%, 90% de ellos, es una situación ya diferente. Pero existe esa posibilidad. Entonces, si lo tomamos como cáncer gástrico, decimos todos los tumores. Ahora, dentro de eso, si hablemos de el adenocarcinoma gástrico. ¿Por qué no digo carcinoma gástrico? ¿Por qué no digo carcinoma gástrico? A ver, vamos a preguntarle a 6.5. Puede que la puerta es el 1. Porque me dice porque también tiene glándulas. Bueno, la voy a poner, pero agreguemos algo más. Sí, realmente el epitelio es glandular, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, lo que les había comentado, y si eso sigue válido en todos los cánceres que hablemos, es todos los tumores recibirán el nombre del último tejido maduro real que existía y después se transformó. ¿Sí? El último tejido maduro que hubo aquí era el tejido de las glándulas, por eso entonces glándulas, ¿cierto? Tiene que ser un adenocarcinoma, ¿sí? Dice, es el tumor maligno más frecuente e importante. Miren el porcentaje tan alto de los que existen a nivel del estómago. Luego siguen los linfomas, una porción no tan grande, un 4%. Miren, ¿por qué linfomas? ¿Hay tejido linfoide? Por lo tanto, sí se puede dar. El otro de los carcinoides, un 3%, y los sarcomas, un pequeño 2%, ¿no? Bastante bajo. ¿Sí? Acuérdense por qué son tan frecuentes en los epiteliales son tan frecuentes. ¿Cuáles son las dos causas que hemos dicho que facilita que los epiteliales sean tan frecuentes? Están expuestos y son células estables, que están proliferando. Dos eventos que ayudan muchísimo para que una situación neoplástica pueda desarrollarse de una manera bastante fácil. ¿Sí? Entonces, aquí voy a colocar el término como se lo conoce normalmente a nivel mundial, ¿no? El carcinoma gástrico es uno de los cánceres más frecuentes en todo el mundo y en nuestro país tiene siendo pues una de las causas. Realmente es variable, por eso no me quiero decir que solo es la segunda causa,
Algunos dicen que es una causa que genera más mortalidad, otros que no. Bueno, es, digamos, algo variable, pero lo único que podemos decir, que está entre las primeras, y que aquí en Nariño no ha abandonado los primeros lugares, y sigue siendo un gran problema de salud pública. ¿Sí? Entonces, sobre él vamos a mirar qué cosas son interesantes conocerlas y qué podemos hacer, ¿sí?, de alguna forma. Por ejemplo, epidemiológicamente, entre los países existen ciertas variaciones, ¿no? ¿Sí? En las zonas geográficas. Miren que dice, variación entre países, hay zonas geográficas de alta incidencia. Algunos dicen que es bastante frecuente en zonas donde hay exposición a las aguas volcánicas, de origen volcánico. Por ejemplo, dice el Japón. ¿Cuál es la montaña más alta? En Japón. ¿Se acuerdan cuando fuimos allá en un solo? El Fujiyama, ¿sí? ¿Y en qué isla queda? En Honshu. No queda ni Shikoku, ni Kyushu, ni Hokkaido. Bueno, no dice listo. A ver, hay un concepto frente a esto que realmente, alguna vez hablando con él es químico, ¿sí? Pero no licenciado en químico, sino químico puro, ¿sí? Bueno, ya estábamos hablando de esto y él comentó algo que me pareció bastante interesante dentro de la teoría que tenemos de de las aguas volcánicas, ¿sí? Y lo que nos comentaba, lo que me comentaba es que decía, es que en las entrañas de la Tierra, hacia donde tienen contacto los volcanes, allá existen algunos tipos de sustancias y de moléculas y de elementos, algunos son radiactivos, ¿sí? Por ejemplo, decía, el gas radón. El radón está por allá. Se mezcla con el agua y ahora sí toma agüita con radón. Recuérdense que la radiación es eterna, ¿sí? Ahí sí no es como decía Darío Gómez, eso sí es eterno, ¿sí? Entonces, esa sí dura mucho tiempo, usted se muere y sigue irradiando. Entonces, lo que decíamos es, existe esa posibilidad de que las aguas queden contaminadas con parte de esta sustancia, y es algo que yo también he tratado de buscar, a ver si de pronto dentro de nuestras fuentes acuíferas tengamos exposición a ciertos elementos como esos. Pues digamos es como un proyecto que lo tengo en mi mente, pero créanme que no es tan fácil, porque para poder esto toca meterle plática y acción, no es tan sencillo, ¿no? A ver, si de pronto ahorita que el gobernador quiere meter un poquito a este tema de cáncer, de pronto se saquen algunos recursos y se pueda hacer algún estudio que nos permita visualizar un poquito mejor esta situación, ¿no? Entonces, decíamos esa situación. Pero miren que a mí también me queda una gran duda, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando fuimos a Hawái? ¿Cierto? Ayer. Sí, me acuerdo cómo bailaba ella. Bueno, entonces, sucede que, no dice, pero es que en Hawái es un volcán. ¿Y por qué no hay tanto cáncer? ¿Y de dónde van a sacar el agua? No la van a sacar del mar. O sea, entonces uno empieza a decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde va o qué es que hace la diferencia en el uno o en el otro? Sí, porque Japón también tiene su volcán ahí, volcán nevado. Si uno dice, vamos a mirar a Chile, Chile también tiene los volcanes, bueno, y también está dentro de los primeros, ahí está Chile. Entonces empiezan a haber situaciones en las que uno dice, a ver, algo tiene que tener relación.
Aquí en Nariño, hacia el norte del departamento, tenemos unas tasas altas de cáncer gástrico, ¿sí? Tenemos unas volcanes, sí, bastante notorios hacia allá, ¿sí? De pronto dice, vamos hacia el sur, de pronto, sí, también hay unas zonas que tienen una incidencia también alta, y pues igual encontramos algunos volcanes bastante altos por allí. Entonces, bueno, empezamos a tener algo que coincide, pero también hay que empezar a buscarle, a ver, dar la duda, ¿no? A ver qué será, a dónde estará, empezar a buscar todo eso, pero nunca se olviden una cosa, el cáncer es una entidad multifactorial. El cáncer no es una sola causita y ya, no, el cáncer es una sobre otra, y cuando convergen muchas, generalmente es eso. O sea, es otro evento en el cual, ¿qué nos dice? Nos dice, el otro día yo les decía, el cáncer de todos modos siempre tarda varios años en desarrollarse. Y otro evento, el cáncer generalmente tiene que confluir varias causas para que salga. Pero con una sola no. O sea, en otras palabras, nos da algunos chances. Se demora mucho y con una sola no, con varias, a veces es una fase de iniciación y viene el carcinógeno y ya promueve todo eso. Entonces, yo creo que tenemos que empezarlo a mirar, que las cosas que conocemos de él, empezarlas a aprovechar, ¿sí? Y creo que podemos impactar como todos queremos que suceda, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está Colombia, China, algunos de los chinos que ayer dicen que se comen todo lo que se mueve, entonces, puede ser. Brasil no es que tenga muchos volcanes, pero pues, hay que analizar un poco. Ahí está Chile, Europa Oriental, ¿sí? Aquí en Colombia tenemos nuestro departamento y algunas áreas que a veces varían un poco, pero en el fondo no hay mucho cambio, ¿no? Siempre por decir, yo no puedo esperar irme a la costa atlántica y allá cáncer gástrico, no, ya no es mucho, por lo de la costa, siempre son zonas más altas, ¿no? Entonces empezamos a tener ciertas características. El cundiboyacense, pues allá Bogotá, que está a la misma altura que nosotros, entonces también algo tendrá que ver eso, ¿sí? Son de mayor riesgo los rurales, las zonas montañosas. Este grupo de edad que afecta, dice los de 40 años, ¿sí? Realmente ha cambiado, pero no ha cambiado como favorablemente, ha bajado un poco. O sea, hace 20 años tuve un caso que me sorprendió, porque era el mayordomo de uno de los médicos de allá del hospital, que le habían tomado una muestra y me pasó la muestra para que lo revise, pero el mayordomo tenía como unos 24 años y tenía cáncer gástrico. Y estoy hablando, ¿sí? Tiempo que ustedes creo que ni nacían, ¿sí? O ya están recién aprendiendo a ponerse de pie. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que trato de decir aquí? Mira, estamos hablando que los estilos de vida y los grupos etarios han ido cambiando y cada vez estamos encontrando cáncer. Ya el ser joven ya no se vuelve como lo que antes uno pensaba, ¿no? La persona es joven y como que Superman, super chica, lo que sea, ¿sí? Que no le ataca nada, no. Ahora estamos encontrando lesiones que se veíamos en gente de mayor edad, ¿sí? Y lesiones como estas, ¿sí? Vamos a mirar de pronto lo que les decía. Voy a hablar con el doctor Casas a ver si de pronto hay alguna publicación para que nos actualice un poquito de cómo estamos frente a la población, porque yo creo que a veces nos confiamos, diciendo, no, ya se le da a los viejitos y como que
No, ya lo estamos viendo en gente joven. ¿Sí? Entonces, no bajemos la guardia. Ahí nos decía esta diapositiva, que pues, por lo tanto es un poco vieja, nos decía que hacia la séptima década de la vida es como uno de los altos picos. Ese párrafo, esos dos renglones todavía no quiere decir que, no sé, que sean falsos, pero sí encontramos en gente de mayor edad, sí, pero no están excluidos totalmente las edades menores. ¿Sí? Y la relación 2-1 entre hombre y mujer realmente ha sido variable. ¿Sí? De pronto, el momento en que se publicó ese estudio estaba 2-1. Pero eso el partido como que se empató y después como que se recuperó y ya iba 1-2. Y así se la pasa ese viaje entre los. Pero hombre y mujer casi está en esas condiciones, ¿no? A veces en algunos casos dicen, es que antes había 2 hombres y una mujer. ¿Y ahora qué pasó? Pues ahora hay 2 mujeres y 2 hombres, o sea, 1-1. La cosa no es que se me haya mejorado, sino que se empeoró. Entonces, aquí es un campo grande para estudiar, un campo grande para investigar. Una de las recomendaciones, y vuelvo a decir esto, como les dije ya, cuando necesiten apoyo para esto, con todo gusto yo les ayudo, es cuando ustedes quieran hacer alguno de esos estudios, ¿sí? Podemos empezar a trabajar, tengo algunos en mente, pero pues, porque yo sé que ustedes también les van a pedir, para más adelante les van a pedir algún estudio. Voy a estudiar cáncer de cuello uterino. Sí, no es que sea malo, pero es que a veces ya ¿cuántos grupos de 20, cuántos grupos van a ser de cáncer de cuello uterino? 19. ¿Y no es que hay más cánceres? Entonces, no, yo creo que empiecen también a mirar otros cánceres, porque el cáncer de cuello uterino sí se ha estudiado, se puede seguir estudiando, pero tenemos suficiente capacidad, suficiente, digamos, fuerza humana investigativa para que también le apunten a otros problemas de salud pública, ¿sí? Para que no nos quedemos solamente mirando ese único lesión. Podemos hacer eso, podemos hacer la próstata, podemos hacer la colon directo, ¿sí? Hay varios que se pueden trabajar, ¿no? Miren, esta diapositiva he tratado de traer algunas cosas que nos han comentado que se relacionan con esta situación, ¿no? Ambiental es la dieta. Los factores que se asocian a una mayor incidencia. Dieta rica en comida salada. Esto ya lo hemos dicho y seguiremos diciéndolo. La sal produce cáncer gástrico. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con la sal. Los alimentos ahumados, los nitritos, los nitratos están relacionados con ese tipo de situación, ¿sí? Algunos de esos nitritos y nitratos que se utilizan como sustancias de conservantes, ¿sí? Y la que nos habla de frutas y verduras, ¿sí? Las frutas y las verduras las tenemos a la mano. ¿Sí? Por dicho aquí, a veces que ya las pisan, ¿sí? Y se están dañando. Yo creo que empecemos a dar una buena uso de ellas y yo creo que vamos a empezar a tener una mejor respuesta, ¿no? El nivel socioeconómico bajo, en parte pues de pronto por la baja posibilidad de tener acceso a salud o a veces por la baja posibilidad de tener la información, pero lo que queremos es que la gente cada vez tenga mejor conocimiento y que le podamos brindar la información sin necesidad de que nos recompensen, nos que devuelva un gran aporte económico, ¿sí? Igual cuando tenía que dictar algunas de las conferencias, charlas o entrevistas por televisión o por radio, pues damos todos los consejos y a todo el mundo no se le está cobrando.